Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio www.iglesiavea.com. El tabernáculo y posteriormente el templo y actualmente la iglesia han sido metáforas, ejemplos, modelos del verdadero templo de Dios. El templo en el cual Dios quiere habitar y morar y manifestarse. Porque lo importante no es la construcción, no es el templo, sino lo que sucede dentro del templo. Lo importante no era el tabernáculo, que era muy humilde por afuera, una tienda de pieles y tela, sino lo que sucedía adentro. La misma presencia de Dios estaba ahí. Más tarde el templo, que era hermoso por fuera y hermoso por dentro, pero lo importante seguía siendo lo que sucedía adentro del templo. Y hoy lo importante es lo que sucede dentro del templo del Espíritu, que eres tú mismo. Y lo que sucede en tu corazón. 1 Corintios 6:19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Y de este modelo de templo, el corazón consagrado a Dios, se debería de desprender el siguiente modelo, que es el matrimonio. Un matrimonio consagrado a Dios. Y de ese modelo debería de desprenderse la siguiente iglesia santa, que es la familia. Y son las familias quienes conforman la iglesia local, y es la iglesia local quienes conforman la iglesia universal. Así que lo que sucede aquí debería ser un reflejo de lo que sucede en nuestro matrimonio, de lo que sucede en nuestra familia y de lo que sucede en primera instancia en nuestro corazón. Pero no ha sido así. Cosas que hacemos aquí no hacemos allá. Cosas que aplicamos aquí no aplicamos allá. Y por eso muchas veces vemos la mano de Dios aquí, pero no la vemos en lo más importante, que es nuestra familia, nuestro hogar y nuestro corazón. Porque a final de cuentas aquí venimos 1 o 2 veces por semana, pero en tu casa estás todos los días. En tu corazón están todas tus angustias y todas tus alegrías. Así que para que esta iglesia funcione bajo la cobertura de Dios, nos hemos encargado de que se observen ciertos comportamientos. Fíjense en la instrucción que le va a dar el apóstol Pablo al pastor Timoteo. La iglesia era la iglesia primitiva, que de primitiva no tenía nada, y le empieza a dar una instrucción importantísima a este joven pastor. Acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 14. Dice así: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me atraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Sepas cómo hay que comportarse, dice otra versión, conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Pablo le está diciendo a la primera iglesia: Timoteo, hay cosas que no puedes ignorar. Debes de saber y enseñar cómo la gente se debe comportar, conducirse en la iglesia, en la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Eso quiere decir que no podemos hacer lo que queramos aquí. Hay una forma de comportarse en la iglesia, de la misma manera como hay una forma de comportarse en el matrimonio y en la familia y en la sociedad y contigo mismo. Hay una manera de comportarse. O mejor dicho, hay muchas maneras en las que te puedes comportar, pero solo una es agradable a Dios. La iglesia es un modelo de vida y para vida, donde hay elementos necesarios para la edificación. Necesarios para la edificación de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu familia, de tu futuro, de tu economía. Es necesaria esa edificación y son indispensables esos elementos que hemos estado viendo a lo largo de 4 semanas. La oración, la gratitud, la alabanza, la lectura y el conocimiento de la palabra y
la Biblia nos mostró la semana pasada la importancia del altar. Hay un altar en la iglesia donde suceden cosas maravillosas aquí arriba, que son de bendición para todos nosotros, y de la misma manera debe haber un altar en tu casa. Debe haber un altar en tu corazón. Este altar debe de ser construido. Debes de levantarlo. Altar significa el lugar más alto. Debes de entregarle a Dios el lugar más alto en tu corazón. Dios está en primer lugar. Nada ni nadie puede estar primero que Dios. Si hay algo que es más importante o te ocupa más o te preocupa más que tu caminar con Dios, tienes un ídolo. Hay idolatría en tu corazón. Y si hay idolatría en tu corazón, va a haber idolatría en tu familia y en tu matrimonio y en la iglesia a la que asistes. Así que Dios quiere que le levantes altar, el lugar más alto en tu corazón. Mateo capítulo 10, verso 37, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No puede haber nadie en tu corazón que sea más importante que Dios. Y esto puede representar un problema para nosotros. Porque quizá quisiéramos amar a Dios más, pero quizá le has entregado tu corazón a tu pareja o a tus hijos. Es común escuchar a los jovencitos decirse uno a otro: yo te adoro. No están dando cuenta de la importancia de lo que están diciendo. Yo te adoro. Solamente hay uno digno de adoración. Nuestra adoración debe ser únicamente para el Altísimo. Dicen: yo te adoro. Yo también te adoro. Híjole, pues es idolatría. En una ocasión llegó una mujer, una madre de familia, muy preocupada justo por esta porción de la Escritura, en la que dice que si se ama a un hijo o a una hija más que a Dios, no es digna de nuestro Señor Jesucristo. Y ella me decía: pastor, yo tengo un problema porque tengo que ser honesta con Dios. Dios lo sabe y quiero abrirle mi corazón a usted. Yo siento que amo más a mis hijos que a Dios. Yo quisiera, pero amo más a mi hijo que a Dios. Pero es lo que yo siento. ¿Qué hago con eso? Estoy muy angustiada. Y yo le contesté lo siguiente, porque quizá tú sientes lo mismo si somos honestos. ¿A quién quieres más? Bueno, es fácil decir yo amo más a Dios, pero realmente amas más a Dios que a un hijo, que a tu hija, que a tu único hijo, o a tu esposa, o a tu novia. Lo que yo le dije es que no se preocupara. Que no se preocupara por una sencilla razón. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Uno decide amar. Uno decide entregarse. Lo que sientas son los sentimientos. Dios no le preocupa lo que tú sientas. Dios le preocupa lo que haces, no lo que sientas. Dios dice: mira, siente lo que quieres, pero ámame a mí. Acción y reacciona en dirección a mí. Porque lo que va a cambiar tu vida no es lo que sientes, sino lo que haces es lo que cambia tu vida. Así que yo puedo sentir algo, pero si hago lo contrario voy a tener un resultado. Y puedo no sentir algo, pero si hago acción en otra dirección, voy a obtener otro resultado. Lo que va a cambiar tu vida no es lo que sientas, sino lo que haces. Justo esa es la diferencia entre tentación y pecado. Todos nos sentimos tentados todos los días, pero hay quien no lo hace. Y la tentación no es pecado. Hacer es pecado. Nunca nadie se casó sintiendo que se iba a divorciar. Nadie puso un negocio sintiendo que iba a quebrar. Nadie funda una familia para tener resentimiento con los hijos y que los hijos tengan resentimientos con los padres. No son nuestros sentimientos, sino nuestras acciones lo que nos ha llevado al divorcio, a la quiebra, a la división y a la tristeza.
Hay un refrán que dice, hechos son amores, ¿no? Hechos son amores y no buenas razones, ¿así va? ¿Sí va así? O sea, en otras cosas, a mí no me digas que me amas, a mí demuéstramelo. Aunque no me lo digas, es más. Prefiero que me lo demuestres a que me lo digas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Tanto Dios te ama que dio. Y no sentía bonito cuando lo dio, pero hizo. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Santiago nos dice en el capítulo 1, pero sed hacedores y no solamente oidores de la palabra. Hay que hacer, hay que accionar. Y hemos estado hablando de levantar un altar a Dios en casa, levantar un altar a Dios en nuestro corazón, ponerlo en primer lugar, que es obedecerlo. Pero tú decides poner a Dios en primer lugar. Si estás esperando a sentirlo, nosotros empezamos a orar por obediencia a Dios, porque queremos tener intimidad con Dios. Si estás esperando a sentir ganas de orar, ayunamos porque es parte de una disciplina espiritual. Si estás esperando a sentir ganas de ayunar, hay que levantar un altar. Y en el altar sucedían cosas, en este modelo, en este ejemplo de vida, en este altar físico que representa el altar espiritual. Sucedían cosas aparte de alabar, de orar y de leer la palabra. Sucedía particularmente algo que era sumamente importante en el altar. Y es que en el altar era donde se llevaban a cabo los sacrificios. Era en el altar, y sigue siendo en el altar, donde se llevan a cabo los sacrificios. Ese es el título de este mensaje, construyendo a través del sacrificio. Nosotros relacionamos el sacrificio con sufrir, y todos sufrimos. Y vivimos en tiempos donde se sufre tanto y sin embargo hay tan pocas personas dispuestas a sacrificarse. Con esto en mente, acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 8, porque algunos piensan que el término sacrificio es un término del Antiguo Testamento, algo que fue abolido. Vamos a Hebreos, capítulo 8, versículo 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que te he mostrado en la montaña. ¡Wow! Lo que dice aquí es espectacular. El punto principal es que el santuario es espiritual. El verdadero templo es espiritual. Está dentro de nosotros, está en nuestro espíritu. Y que todo sumo sacerdote es levantado para presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios. Todo sacerdote es levantado para presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios. Todo sumo sacerdote es levantado para presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios. Es parte del sacerdocio presentar ofrendas y sacrificios. Y que Jesús, que está en el cielo, y estamos esperando su regreso, amén. Jesús dejó aquí, en lo que Él regresa, sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, en un ejemplo, en un modelo. ¿Dónde están esos sacerdotes?
¿Quiénes son esos sacerdotes? Levantados para presentar ofrenda y sacrificios agradables a Dios, en lo que regresa nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. ¿Quiénes son esos sacerdotes? Yo quiero conocer uno de esos sacerdotes. ¿Dónde estarán? ¿Quiénes serán? ¿Ni idea tienen? Todos nosotros somos. Todos nosotros somos sacerdotes. Si no me crees a mí, vamos a ver qué opina el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio, dice Pedro que eres. Vamos a ver qué dice Juan, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién de aquí es amado por Cristo y lavado de nuestros pecados por su sangre? Amén. Allá no, allá en medio no están lavados por su sangre ahí. No me asusten, sí, gloria a Dios. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis, último libro de la Biblia. Último libro de la Biblia. Nos hace saber que eres sacerdote. Varón, tú eres sacerdote en tu matrimonio. Padres, madres, ustedes son sacerdotes y sacerdotisas en su casa. Todos somos sacerdotes. Tú puedes pensar, no, pastor, yo soy el décimo de 10 hermanos, soy el más chiquito, estoy soltero, ni perico tengo. Eres sacerdote del templo, del Espíritu. Eres sacerdote y debe haber un altar para Dios ahí. ¿Y para qué Dios levanta sacerdotes? Todos somos sacerdotes levantados para presentar ofrendas y sacrificios. Y si usted es sacerdote de su casa, si usted es sacerdote de su hogar, ¿qué está sacrificando? ¿Qué está sacrificando? ¿Y para quién lo está sacrificando? Son dos preguntas que quiero que consideres rápidamente. Número uno, ¿estás sacrificando algo? Y dos, porque luego hay unos muy sufridos, sí, yo sé, ¿para quién? ¿Para quién estás sacrificando? El altar que has levantado en tu vida, en tu corazón, es un altar donde ofreces sacrificios a Dios. Porque había todo donde se presentaban sacrificios a Baal. Nosotros relacionamos la palabra con sufrimiento. Y todos sufrimos. Todos sufrimos. Todos sufrimos. Lo que Dios quiere es que de entrada dejemos de sufrir por cosas que no valen la pena. Porque ya es triste sufrir, cuánto más sufrir por cosas que no valen la pena. Y mucho del sufrimiento que ha llegado a nuestra vida ha sido por poner hombres en el altar que le pertenecía a Dios. O cosas en el altar que le pertenecía a Dios. Que yo me sacrifico, sí. ¿Para quién? ¿Para quién? Porque hay quien como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por Jehová. Iba a sacrificar a su hijo por Dios. Pero hay padres que están sacrificando a sus hijos por un puesto de trabajo, por un automóvil, por una casa. Hay personas que están sacrificando a su matrimonio por dinero, por estatus o por una aventura momentánea. Así que el sacrificio debe tener un propósito agradable a Dios. Y quiero que vayamos al Génesis, donde se va a dar el primer sacrificio. En Génesis, imagínense cuando las cosas estaban en el paraíso, cuando todas las cosas eran perfectas. Imagínense el primer asesinato.
traer muerte por primera vez en el universo, en la creación. Imagínense el dolor, la anomalía que representa en un mundo perfecto el primer asesinato. Y en Génesis aparece la primera persona que mató. ¿Saben quién es la primera persona que mató? Vamos a la Biblia a verlo. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva, cuando se vieron desnudos ante su pecado, trataron de cubrirlo con unas hojas de higuera, ¿recuerdan? Pero aquí Dios los manda, los busca. Adán, ¿dónde estás? No estás en el altar, ¿dónde estás? Y los confronta con su pecado y ellos no quieren reconocerlo. Y viene maldición, pero dice algo, dice que Dios los vistió con pieles. ¿De dónde sacó Dios esas pieles? Tuvo que matar, tuvo que sacrificar unos animales para cubrir al hombre. La primera muerte la tuvo que hacer Dios por causa del pecado del hombre. Dios derramó sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Es el primer sacrificio. Más tarde ofrecería el máximo sacrificio: enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para cubrirnos de nuestro pecado. Dios, por amor, sacrificó, levantó un sacrificio que le fue profundamente doloroso. Dios sacrificó a su Hijo, más tarde enviaría a su Hijo unigénito, y lo sacrificó por amor, no por lo que sentía, sino por el verdadero amor. Y sin embargo, nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nada para Dios. Ay, pero es que la Biblia dice que a Dios no le gustan los sacrificios. No dice eso, ahorita vamos a ir a esa parte. Y si a Dios no le gustan los sacrificios, ¿por qué si te la pasas haciendo sacrificios? El problema no es que no hagamos sacrificios, conocemos muy bien el valor del sacrificio. El problema es que no estamos dispuestos a sacrificarnos para Dios. Sin embargo, si usted quiere ser exitoso, se sacrifica para hacer una carrera universitaria. Conozco gente que estudia y trabaja al mismo tiempo para salir adelante. Trabajar para costearse los estudios. Algunos trabajan 2 turnos. Eso es un sacrificio. ¿Qué implica eso? Sacrificio, ¿no es cierto? ¿Quieres tener dinero? Trabajas duro. Trabajas muy duro. ¿Eso qué implica? Sacrificio, ¿sí o no? Te quieres comprar un auto o cualquier bien y empiezas a ahorrar. Ahorrar implica privarte de ciertas cosas para irlas poniendo en el cochinito. ¿Eso qué implica? Sacrificio. ¿Quieres ser deportista? Te entrenas, te levantas a las 5 de la mañana. ¿Eso qué implica? Sacrificio. ¿Quieres tener una buena figura? Haces uno de los máximos sacrificios, dieta. Cosa más horrible. Pero lo hacemos. Bueno, yo no. Pero lo hacen. Dejan de comer. Eso nomás es el tamaño del sacrificio. Dejan de comer. Sufren para tener una buena figura. No digo que esté mal. Lo que es terrible es que no puedes hacer un sacrificio para Dios. Puedes hacer 2 horas
en la caminadora, elíptica, correr 5 kilómetros. Aquí hay gente que corre 5 kilómetros o más todos los días. Y está bien. Está bien. Eso no está mal. Aquí hay gente que se sacrifica y no come en su oficina y se espera llegar a su casa para no gastar en la calle. Y se sacrifican. Y está bien. Pero ¿cómo es posible que no levantemos sacrificios a Dios? Podemos dejar de comer para una dieta, para una figura, para un beneficio de imagen, de un cuerpo corrupto y que va a volver al polvo, pero somos incapaces de levantar ayuno a Dios. Puedes invertir en educación, en cursos, pero ¿cuándo fue la última vez que invertiste en el reino? ¿Qué libro estás leyendo de la Biblia esta semana? Si te pregunto qué libro estás leyendo, ¿qué me contestas? Pero ¿qué tal cuál serie de Netflix? Uy, empezamos hasta con, no, ya viste esta y la otra, nuevísima, ya viene la segunda temporada. ¿Ya te leíste la segunda temporada de Corintios? ¿O de Samuel? Juan tiene 3 temporadas. Incapaces en las cosas de Dios. Pastor, la Biblia dice que no quiere sacrificios. No dice que no quiere sacrificios. Es necesario el sacrificio. Es necesario. Lo que dice es que hay un tipo de sacrificio que no le es agradable y que no te lleva a ningún lado. Vamos ahora sí al Antiguo Testamento. La primera parte de Samuel, la temporada 1 de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ojo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, los holocaustos de carnero. El hecho de ir y matar a un animalito en el altar. Pero la obediencia a Dios requiere sacrificio. La obediencia a Dios requiere sacrificio. Y usted está equivocado. Usted está terriblemente equivocado. Usted ha sido engañado si cree que es posible obedecer a Dios y no sacrificar cosas. Y se engaña a usted mismo si piensa que es posible obedecer a Dios y no sacrificar cosas. Hay cosas que va a tener que perder. Amistades, popularidad, posición, oportunidades, muchas veces miembros de la familia. Quizá tenga que sacrificar sus propios sueños para obedecer a Dios. Pero es en el sacrificio donde hay revelación, donde hay unción, donde hay provisión, donde llega el shalom de Dios, la paz de Dios. Shalom, el lugar donde no hay perturbación, donde no hace falta nada y donde nada está roto. No hay nada, ni en lo natural, ni en lo espiritual, que valga la pena que se haya logrado sin sacrificio. No hay medallas de oro sin sacrificio. No hay batallas ganadas sin sacrificio. No existe ninguna victoria sin sacrificio. Y nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo del máximo sacrificio para la máxima victoria. Y Él es nuestro modelo a seguir. Amén. Ese es nuestro modelo. Y es a Él a quien debemos de imitar. No esas figuras con una cultura diabólica, egocéntrica, hedonista, donde es la ley del mínimo esfuerzo, la ley del que se sacrifiquen los demás por mí. Usted va a tener que renunciar a sus sueños para poder ver los sueños de sus hijos cumplirse. Va a tener que sacrificar mucha comodidad si quiere tener un matrimonio. Pero ahí
en el sacrificio y en la revelación, la unción y la provisión. ¡Ay, qué bonito matrimonio! ¡Ay, qué bonita familia! Eso es lo que vemos. Pero usted no sabe la cantidad de amor sacrificial que hay en lo íntimo. ¡Qué bonita iglesia tiene, pastor! Solamente Dios, mi mujer y yo sabemos lo difícil que llega a ser obedecer a Dios. La gente ve la gloria, pero no conoce la historia. La gente ve la gloria, pero no conoce la historia. Fíjense, esta semana fue una semana muy bendecida para nosotros, porque una hermana nos invitó a comer a un restaurante que tiene y comimos delicioso. Y lo puse en el Facebook. Y luego otros hermanos, los hermanos Rueda, inauguraron un restaurante de mariscos. Dijo, ya se me antojó. Y nos invitaron y fuimos a orar por el lugar y comimos ahí. Y lo puse en el Facebook también. Y luego nuestro hermano Radio y nuestra hermana Caro inauguraron un consultorio médico y nos invitaron a orar por el lugar y fuimos y nos dieron de cenar y pues también lo puse en el Facebook. Y una persona me escribe y me pone, ay pastor, qué bien se la pasan los pastores. Pero uno detecta la jiribilla. Uno sabe, ¿no? Como diciendo, ay mira nada más, qué bien te la pasas. Yo no le contesté nada, pero me quedé pensando, esta persona que escribe con esa ligereza no sabe lo que se quedó en el camino para obedecer el llamado al pastorado. Esta persona que nos ve comiendo en un restaurante, invitados por unos hermanos, no sabe que hubo un momento donde tuvimos que sacar a nuestros hijos de la escuela, que tuvimos que vender nuestros automóviles para seguir el camino de Dios, para obedecer el llamado de Dios. Pero lo que tú pones en el altar, sacrificialmente, Dios lo multiplica y lo bendice y lo unge. Y hoy vemos la gloria de Dios. Hoy vemos la mano de Dios. Hoy vemos el favor de Dios. La gente ve la gloria, pero no conocen la historia. Y la gloria de Dios se manifiesta conduciéndonos sacrificialmente. Y si Pablo estuviera aquí, nos diría lo mismo que a Timoteo. Hay una manera de conducirse en la vida. Debes de construir un altar. Debes de construir una relación con Dios. Y en el altar va a llegar el momento donde tendrás que levantar sacrificios. Sacrificio agradable a Dios. Llega el momento en el que vas a tener que ver por los demás, a pesar de tu propia comodidad, o de tu propia pena, o de tu propio dolor, porque eso fue lo que hizo nuestro Maestro. Porque nunca te vas a parecer más a Cristo que cuando te sacrificas por alguien. Cuanto más cuando es por alguien que no lo merece. Porque eso es lo que hizo el Maestro contigo y conmigo. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado.
Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No pagan a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Y eso requiere sacrificio. ¿Qué convierte a personas comunes en héroes? ¿Por qué las naciones honran a sus héroes? Por su capacidad de sacrificio. Por su capacidad de sacrificio. Si tienes en tu corazón que un día tus hijos vean a su padre como un héroe, lo van a hacer en relación a tu capacidad de sacrificio. Esas madres solteras que sacan adelante a sus hijos van a ser honradas y reconocidas por su capacidad de sacrificio, por la capacidad de vencer el mal con el bien. Implica un sacrificio, pero es un sacrificio que valdrá la pena. Ya basta de hacer sacrificios que no valen la pena. Hagamos sacrificios que valgan la pena, que tengan reverberación en la eternidad. Tenemos promesa de Dios y solamente implica una molestia leve, momentánea, diría el apóstol Pablo. Y quiero terminar con nuestro texto base, Salmo capítulo 1, donde viene qué hacer de forma sacrificial, pero viene también la promesa y el resultado. Salmo capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, aunque eso me implique un sacrificio. Ni anduvo en camino de pecadores, aunque eso me implique un sacrificio. Ni en silla de escarnecedor se ha sentado, aunque eso me implique un sacrificio. Sino que en la ley de Jehová está su deleite, aunque me implique un sacrificio. Y en ella medita de día y de noche, aunque implique un sacrificio. Y hasta ahí llegó el sacrificio, porque viene el resultado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, y todo lo que hace, y todo lo que haga, y todo lo que levante, y todo lo que construya, prosperará. Que Dios los bendiga. Ministerios Vea, con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Para conocer más, visita nuestro sitio www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.